Me llamo Julián y tenía todo bajo control. Una novia perfecta, un trabajo estable, un futuro claro. Hasta que un hombre de mirada rota y voz suave me hizo dudar de todo. Lo que empezó como una curiosidad terminó siendo una guerra interna. No por amar a otro hombre, sino por atreverme a ser yo mismo en un mundo que no perdona lo diferente. Tenía todo lo que se suponía debía tener un hombre de bien a los 30. Una novia con la que llevaba casi una década, padres orgullosos, un trabajo fijo como arquitecto en Sevilla y una boda en camino. Marta y yo teníamos fecha, salón reservado, menú elegido. Solo faltaba decidir si el vals sería clásico o moderno. Pero todo eso se vino abajo el día que vi a Damián. No fue algo que buscara. Me invitaron a una inauguración de arte en el centro, una de esas noches aburridas donde se finge interés por cuadros que nadie entiende. Fui por compromiso. Me estaba sirviendo una copa cuando lo vi al otro lado de la sala, hablando con el curador. No era guapo en el sentido fácil, pero tenía algo que me atravesó como un cuchillo sin filo. Y no fue solo físico, fue esa calma suya, como si no le importara encajar, como si supiera algo que los demás no, como si me hablara sin palabras. Nuestros ojos se cruzaron. Apenas 2 segundos. 2 segundos que bastaron para que me temblara la mano y derramara vino sobre mi camisa. Él sonrió apenas. Yo giré la cabeza, avergonzado, y me metí en el baño. Me miré al espejo, respiré hondo y me dije que estaba imaginando cosas, que era el estrés, que era absurdo. Pero esa noche no dormí. Volví a casa con Marta, fingiendo normalidad. Ella hablaba de flores para las mesas. Yo respondía con monosílabos. Y mientras me abrazaba por la espalda, su voz llena de ternura, yo pensaba en un hombre al que no conocía, en su forma de mirar, en la paz de su postura, en mí mismo y en lo que quizás nunca me había atrevido a aceptar. La semana siguiente volví a la galería. Solo, sin decirle a nadie. Damián no estaba. Caminé por los pasillos fingiendo que los cuadros me interesaban. Al salir lo encontré en la terraza, fumando. Me saludó como si me estuviera esperando. «Julián, ¿verdad?», preguntó. Me sorprendió que recordara mi nombre. Tartamudeé un sí. Me invitó a sentarme. Hablamos de arte, de ciudades, de arquitectura. Nada comprometedor. Pero cada palabra suya abría algo en mí. Me hizo reír, me escuchó. Y yo me sentí, por primera vez en mucho tiempo, visto. Esa tarde no pasó nada. No hubo contacto físico, no hubo confesiones. Solo una conversación larga, sincera, en la que, sin decirlo, ambos sabíamos que algo empezaba. Algo que podía arrasar con todo. Empecé a buscarlo. Le escribía mensajes sin razón. Le mandaba fotos de fachadas antiguas. Él respondía siempre. Nunca cruzó la línea. Pero su presencia me desordenaba. Empecé a evitar a Marta, a cancelar planes, a inventar reuniones. Una noche, mientras cenábamos con sus padres, sentí que me asfixiaba. Ella hablaba del viaje de luna de miel. Yo sonreía con la boca cerrada. Y al llegar a casa no pude más. Me encerré en el baño y vomité. No por culpa, sino por miedo. Miedo de perderlo todo. Pero más aún, miedo de seguir viviendo una vida que ya no me pertenecía. Una madrugada, después de una cena que terminé inventando para escaparme, caminé hasta la casa de Damián. Me temblaban las piernas. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera sabía si quería verlo. Solo necesitaba respirar cerca de él. Me abrió sorprendido pero sin juzgar. Me dejó pasar. Me dio un vaso de agua. «¿Estás bien?», preguntó. Negué con la cabeza. «No sé quién soy». Él no dijo nada. Solo se sentó a mi lado. En silencio. Y en ese silencio entendí todo. No se trataba de él, se trataba de mí, y del mundo que empezaba a romperse. Después de aquella noche en su casa, Damián y yo no hablamos durante días. No porque algo hubiera ido mal, sino porque el silencio se volvió más elocuente que cualquier mensaje. Sabíamos que habíamos cruzado un límite, aunque no hubiera pasado nada físico. Algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Marta empezó a notarlo. Me preguntó si estaba bien, si era el trabajo, si necesitaba tiempo. Le respondí que era el estrés,
que todo iba muy rápido, que necesitaba espacio para pensar. Ella creyó que me refería al matrimonio. Yo sabía que hablaba de algo mucho más profundo, de quién era realmente y de lo que ya no podía seguir ocultando. Comencé a buscar excusas. Cambiaba turnos, aceptaba reuniones que no existían, me perdía en paseos sin destino. Y casi siempre esos paseos terminaban cerca de la galería donde trabajaba Damián. A veces no lo veía. Otras nos cruzábamos como por casualidad. Tomábamos un café, hablábamos de libros, de cine, de las cosas que no podía decirle a nadie más. Una tarde, después de una conversación sobre arquitectura brutalista, me tocó el brazo para señalar una imagen en su móvil. Fue un gesto mínimo, pero sentí un escalofrío. No por placer, sino por culpa. Me alejé bruscamente. Él no dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Estaba cansado de mis huidas. Esa noche Marta me esperaba con la cena servida. Se había arreglado más de lo habitual. Quería hablar. Dijo que me notaba distante. Preguntó si había otra mujer. Me quedé mudo. Ni siquiera pude mentir. Me limité a negar con la cabeza, sin convicción. «¿Entonces qué es?», insistió. «¿Te pasa algo conmigo?». «No eres tú», respondí, y sonó a cliché barato. Pero era cierto, ella no tenía culpa de nada. Evitamos el tema durante días. Ella dormía dándome la espalda. Yo fingía dormir para no enfrentarme a su dolor. Y mientras tanto, el vínculo con Damián se volvía más intenso. No por lo que hacíamos, sino por lo que callábamos. Un viernes por la noche le pedí a Marta que saliera con sus amigas. Quería estar solo. Pero terminé yendo a ver a Damián. Me abrió la puerta sin preguntar nada. Nos sentamos en el sofá y hablamos durante horas. Sobre miedos, sobre máscaras, sobre lo que significa mentirse a uno mismo durante tantos años. «¿Qué esperas de mí?», le pregunté. «Nada», respondió. «Pero tampoco voy a quedarme eternamente en esta ambigüedad. No soy un experimento. No quiero ser una fase». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Yo lo buscaba como quien busca aire, pero al mismo tiempo me aferraba a una vida que ya no me representaba. Cuando volví a casa, Marta dormía. Me senté en la cocina, en silencio. Sentí que era el villano de una historia que no entendía. No había traicionado físicamente, pero emocionalmente sí. Y eso dolía más. Días después, una compañera del trabajo, una amiga de Marta, me escribió al móvil. «¿Quién es ese con el que te vieron en el bar del centro? Estaban muy juntos». El pánico me heló la sangre. Sabía que la verdad empezaba a escapar de mi control, y lo peor es que, en el fondo, ya no quería ocultarla. Marta me confrontó esa misma noche. No gritó, no lloró, solo preguntó. «¿Es un hombre?». No supe qué responder. El silencio bastó. Se fue a casa de sus padres sin llevarse nada. No hubo insultos, solo vacío. Damián me escribió esa noche. «¿Estás bien?». Le respondí que no, que estaba hecho pedazos, que no sabía si esto valía la pena. Su mensaje fue corto. Nadie dijo que ser tú mismo iba a ser fácil, solo que es necesario. Y por primera vez lloré sin vergüenza. El lunes, cuando llegué al trabajo, sentí las miradas. No eran directas, pero estaban ahí. Susurros que paraban cuando entraba en la sala. Pausas incómodas. Una compañera evitó saludarme. Otro fingió no verme. No tardé en saber por qué. Una foto tomada con el móvil desde lejos circulaba por un grupo de WhatsApp. Damián y yo caminando juntos por el centro. Demasiado cerca, demasiada complicidad. El título de la imagen decía: «Ahora todo tiene sentido». No respondí. No intenté explicarlo. Sabía que cualquier defensa solo alimentaría el morbo. Esa tarde mi jefe me llamó a su oficina. Dijo que no era nada personal, pero que algunos clientes eran conservadores, que por ahora mejor trabajar desde casa. Evitar comentarios, que me tomara un tiempo. Ese mismo día mi madre me escribió: «Tu tía dice que circulan cosas feas sobre ti. ¿Es cierto?». No contesté. Apagué el teléfono. Pasé los siguientes días encerrado. La casa vacía sin Marta, mi carrera suspendida y la ciudad,
esa que tanto amaba, de pronto se sentía hostil. No tenía fuerzas para ver a Damián, ni para enfrentarme a mis padres, ni siquiera para hablar con mis amigos, que o callaban o se mostraban respetuosos con demasiada distancia. Una noche, tras ignorar 5 llamadas de Damián, él apareció en mi puerta. No dijo nada al verme, solo me abrazó. «No puedes esconderte, Julián, no ahora». «Lo arruiné todo», dije sin mirarlo. «No arruinaste nada, solo mostraste lo que siempre estuvo ahí». Nos sentamos, le conté todo. Las miradas, la oficina, mi madre. Él escuchaba, como siempre. Pero esta vez había algo distinto en su voz cuando habló. «Yo pasé por lo mismo a los 20. Me echaron de casa. Me quedé sin amigos. Pensé que no lo iba a soportar, pero lo hice. Porque vivir escondido no es vivir, es sobrevivir. Y tú no estás hecho para eso». No supe qué responder. Estaba agotado. Quería desaparecer. Que el ruido se detuviera. Que el mundo dejara de señalarme. Esa misma noche, Damián me propuso irnos unos días a Valencia, a su casa de infancia. Aire, distancia, silencio. Acepté. El viaje fue tranquilo, pero yo iba roto. Apenas hablaba. Damián intentaba distraerme, pero mi mente seguía atrapada en lo perdido. En Marta, en mi familia, en mi trabajo, en una vida que ya no me pertenecía, pero que aún dolía dejar atrás. Una mañana, en una cafetería del centro, Damián me tomó la mano. Fue un gesto natural, casi automático. Pero alguien nos vio. Un hombre mayor, sentado cerca, frunció el ceño y murmuró algo. Otro se rió por lo bajo. Damián no soltó mi mano. Yo sí. Esa noche discutimos. «No puedo con esto», dije. «Me están destrozando». «¿Y qué esperas? ¿Volver atrás? ¿Casarte con Marta y fingir hasta los 60? «Solo quiero paz», susurré. «La paz no es esconderte, Julián. La paz es aceptarte». Hubo silencio, largo, doloroso. «Quizás me equivoqué contigo», añadió él sin rabia, pero con tristeza. Esa frase me atravesó. No porque me dejara, sino porque tenía razón. Volví a Sevilla al día siguiente. Solo. Dejé a Damián con la promesa rota de descubrirme a su lado. Él no me escribió. Yo tampoco. Durante semanas caminé como un fantasma. Nadie me insultaba abiertamente, pero el vacío era peor. La indiferencia, el rechazo silencioso, las llamadas que ya no llegaban, las puertas que se cerraban. Mi padre, cuando lo visité, apenas me miró. «No esperaba esto de ti». «¿Qué esperabas?» «Un hijo normal». Esa frase me hundió más que cualquier otra cosa. Volví a casa y lloré como nunca antes. Por él, por Marta, por Damián, por mí. Por haber nacido en un lugar donde amar se sentía como un crimen. Las semanas siguientes fueron un agujero. Despertaba sin propósito, comía por inercia, trabajaba a medias desde casa, sin hablar con nadie más que lo mínimo necesario. El mundo, que antes parecía lleno de posibilidades, se volvió estrecho, sofocante. Mis padres no me llamaban. Marta había bloqueado mi número. Damián no insistió más. No podía culparlo. Había aguantado suficiente. Me convertí en alguien que simplemente existía. Nada más. Una tarde salí a caminar por un parque al que solía ir de niño. Me senté en un banco y miré cómo jugaban unos críos. Uno de ellos tropezó, se raspó la rodilla y su padre corrió a levantarlo. Lo abrazó con fuerza sin preguntar nada. Solo estuvo ahí. Yo miré esa escena como quien observa otro planeta. En mi casa, en un intento torpe de distraerme, abrí una caja vieja con papeles y fotografías familiares. Entre ellos encontré algo inesperado. Una carta, amarilla por el tiempo, dentro de un sobre sin remitente. El destinatario era mi abuelo. Murió cuando yo tenía 14 años. La abrí sin saber qué buscaba, y lo que leí me paralizó. «Querido Rafael, he pensado en ti todos estos años, en lo que fuimos y en lo que no nos dejaron ser. La dictadura nos robó la libertad, pero no el amor. Nadie supo lo nuestro, y quizás eso fue lo más triste. Moriré con tu nombre en el corazón
y sin haber tenido el valor de vivirlo en voz alta. Perdóname por el silencio. Me temblaban las manos. Ese Rafael no era su hermano ni su primo. Era alguien más, alguien que amó y que no pudo nombrar. Mi abuelo, el hombre al que todos recordaban como recto, fuerte, ejemplar, había vivido con un secreto parecido al mío, pero nunca lo dijo. Murió con él en el pecho. Yo no quería lo mismo. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en mucho tiempo no fue por miedo, fue por decisión. Al día siguiente llamé a mi madre. Atendió con voz fría. «Necesito verte», le dije. Nos encontramos en un café lejos de casa. Al principio no hablaba. Solo me miraba con la incomodidad de quien no sabe si está enfadada o herida. Saqué la carta y se la pasé. La leyó en silencio. Cuando terminó, su expresión cambió. No dijo nada por varios minutos. «¿Es de tu abuelo?» «Sí». «Nunca lo supe». «Yo tampoco». Respiró hondo. Luego me miró como si me viera de nuevo por primera vez. «Siempre pensé que lo nuestro era una fase, que volverías con Marta, que era una confusión». «No lo es». «Lo sé ahora». No lloró, ni me abrazó. Pero no se fue, y eso fue suficiente. 2 días después busqué a Damián. No tenía certeza de cómo reaccionaría. Solo sabía que ya no podía seguir huyendo. Estaba en su estudio. Me recibió con cautela. «No esperaba verte». Ni yo esperaba tener tanto miedo. «¿Qué cambió?» «Yo». Me escuchó en silencio. Le conté todo. La carta, la conversación con mi madre, el vacío que sentí sin él. «No vengo a pedir que volvamos. Vengo a decir que quiero empezar de nuevo». Pero esta vez sin esconderme. Él se quedó callado. Caminó hacia la ventana. Luego volvió y dijo: «Esta vez, o vas conmigo de frente, o no vamos». «De frente», respondí. Me abrazó. Y por primera vez, lo hice sin mirar por encima del hombro. Después de aquel reencuentro, las cosas no fueron mágicas. No hubo redención instantánea ni besos de película bajo la lluvia. Pero hubo algo mejor. Verdad. Damián y yo empezamos de cero. No como 2 desconocidos, sino como 2 personas que por fin podían hablar sin disfrazarse. No fuimos rápidos, ni intensos. Fuimos conscientes. Cada salida, cada conversación, cada paso fue elegido. No todos lo entendieron. Mi padre no fue a mi casa en meses. Cuando lo llamé para invitarlo a cenar, me dijo que no tenía nada que celebrar. «Tu vida no es lo que esperaba». Le respondí sin rabia. «La mía tampoco, pero ahora es real». No volvió a llamar. Mis amigos, los que quedaron, empezaron a acostumbrarse a vernos juntos. No todos, pero los importantes sí. Carlos, uno de mis compañeros del trabajo, fue el primero en decirme algo que no esperaba. Nunca había visto a alguien tan jodido y tan libre al mismo tiempo. En el trabajo me ofrecieron volver a la oficina. Acepté, pero con condiciones. No iba a esconder nada. No más silencios incómodos. No más café a solas por vergüenza. Quien no pudiera aceptar quién era, podía simplemente no saludar. Un día, mientras Damián me esperaba afuera del edificio, un cliente importante nos vio saludarnos con un beso corto. Lo miré esperando alguna reacción. Solo sonrió y dijo: «Bonita pareja, no necesitaba más». Con el tiempo, mi madre fue soltando defensas. Un domingo, mientras comíamos en su casa, se refirió a Damián como «tu pareja» por primera vez, sin titubear, sin mirar a los lados. Mi hermano, que había guardado distancia durante meses, me envió un mensaje una madrugada. No entendía, ahora sí, perdón por el silencio. Y entonces ocurrió lo impensado. Un día cualquiera, en un parque cualquiera, mientras caminábamos con Damián, él se detuvo, me miró con esa mezcla de certeza y nervio y dijo: «¿Y si dejamos de vivir en pausa?» «¿Qué quieres decir?» «Casémonos». Me reí. Creí que bromeaba, pero su expresión no cambió. «Quiero que este amor tenga nombre, lugar y fecha». Dije que sí, no por impulso, ni por miedo a perderlo, sino porque por primera vez en mi vida
Sabía que no necesitaba esconder lo que sentía para merecerlo. La boda fue pequeña, sin lujos, solo personas que habían decidido quedarse. Carlos fue testigo. Mi madre llevó un ramo que ella misma había hecho. Mi padre no vino. Pero no lloré por eso. El juez leyó nuestros nombres, y por dentro recordé a mi abuelo, escribiendo aquella carta que nunca pudo enviar. Yo sí lo hice. Yo sí lo viví. Y no necesitaba la aprobación de todos para saber que lo que tenía frente a mí era amor. Damián no prometió perfección. Yo tampoco. Prometimos estar. Aún con miedo. Aún con el mundo opinando. Aún si alguna vez volvía el silencio. Porque el silencio ya no tenía el poder de antes. Después de la boda viajamos unos días. No para escapar, sino para respirar. En una playa del norte, con el viento frío y la arena gris, caminamos sin decir mucho. Damián me tomó la mano. Yo no la solté. Un niño pasó corriendo, nos miró y preguntó a su madre: ¿Ellos también están casados? La madre respondió sin dudar: Sí, cariño, como cualquier pareja. Y entendí que el mundo estaba cambiando. No por mí, ni por él, sino por los que vendrán después. Los que no tendrán que mentir, ni esconder cartas, ni huir de bodas que no quieren. Esa noche, en voz baja, le susurré algo a Damián. Gracias por no irte cuando más me odié. Gracias por quedarte cuando más te dolía, respondió. Dormimos sin miedo. Vivimos sin permiso. Y por fin estábamos en casa.